Bien, nos encontramos aquí con un problema de onda. En este caso, lo primero que tendríamos que ver sería la parte teórica, es decir, explicar en qué consiste la doble periodicidad de una onda. Y en el apartado B nos da la ecuación de una onda y con esa ecuación nos dice que calculemos una serie de datos. La velocidad de propagación, para lo que tendremos que calcular cuánto vale la longitud de onda y el periodo o la frecuencia. Y por otro lado, tenemos que calcular cuánto vale la velocidad de oscilación y el valor máximo y cuánto vale la aceleración y su valor máximo. Bien, tenemos aquí la ecuación general de una onda armónica transversal, donde tenemos los parámetros y vemos que la elongación que sería la I, depende exclusivamente de dos factores, que serían de dos magnitudes, que serían el tiempo, y la X, que sería el punto del medio en el que nosotros nos encontremos. Vamos a ver el primer caso, vamos a fijar uno de los parámetros, en este caso vamos a fijar primero el tiempo, por lo que sería como si nosotros realizásemos una fotografía de la onda, del medio que está vibrando. Entonces, en ese caso tendríamos que, si nosotros fijamos esto, que sería el tiempo, sería un valor constante, pues entonces esto es como si fuese un parámetro. Al ser constante sería B, un valor constante, y vemos que la elongación ahora va a depender exclusivamente de la posición del medio en el que nosotros nos encontramos, es decir, de la X. Por lo que si representamos, y además depende de forma sinusoidal, por lo que si representamos la elongación frente al punto del medio, es decir, la X en el que nosotros nos encontremos, vamos a tener una función sinusoidal. El movimiento sería de este tipo, y si vemos, por ejemplo, vamos a calcular el punto de máxima elongación, que sería este, vemos que en esa fotografía veríamos que cada distancia del medio, siempre a la misma distancia, nos encontraríamos que volvería a estar en el mismo punto de oscilación. A esa distancia que hay entre dos puntos que están en el mismo estado de oscilación es lo que nosotros llamamos longitud de onda. Da lo mismo que lo cojamos en el punto de máxima amplitud o que lo cojamos en cualquier otro punto, como por ejemplo esto también sería la longitud de onda. Luego, cuando nosotros fijamos el tiempo, cada X distancia del medio se vuelve a estar en el mismo estado de oscilación, y a eso se le llama longitud de onda. Vamos a ver ahora qué es lo que pasaría si nosotros, en vez de fijar el tiempo, fijásemos la posición, es decir, si nos fijásemos en una partícula a una distancia determinada. ¿De acuerdo? Luego vamos a estudiar el movimiento exclusivo de una partícula del medio. Si nosotros hacemos eso, nos encontraríamos con que, al permanecer constante la X, tendríamos que eso sería un valor constante, vamos a llamarlo por ejemplo un parámetro C, por lo que ahora la elongación dependería exclusivamente del tiempo y dependería también de forma sinusoidal, por lo que si representamos la elongación frente al tiempo, tendríamos una función tipo seno, en el que si nos damos cuenta veríamos que esa partícula, cada X tiempo, porque estamos ahora contando el tiempo, cada X tiempo vuelve a estar en la misma posición. En este caso hemos considerado también la amplitud. A ese tiempo que tarda la partícula en volver al mismo estado de oscilación es que lo que nosotros llamamos periodo, y sería la segunda periodicidad. Luego ya tenemos una que sería el periodo y la otra que era la longitud de onda. Estas dos magnitudes se relacionan mediante la velocidad de propagación, que es igual a la lambda partido por el periodo. Para hacer el apartado B nos dice que, nos da la ecuación de la onda y nos dice que calculemos cuál sería la velocidad de propagación. Para ello recordamos la ecuación de una onda. La ecuación general sería I de xt sería igual a la amplitud A por el seno de Wt más menos, en este caso menos, K por X. ¿De acuerdo? Luego vamos a calcular, para calcular la velocidad de propagación tendríamos que la velocidad de propagación sería igual a lambda partido por t. Y necesitamos calcular esos dos parámetros. Para ello vamos a ver primero que la W es igual a 2pi partido por el periodo. De donde tendríamos que el periodo sería igual a 2pi partido por W. Si nos damos cuenta, W aquí veríamos que vale 10. Luego sería, de aquí sacaríamos que 2pi partido por 10 sería igual a 0,628. Y esto sería el periodo en segundos. Tendríamos que ya calculado cuánto vale el periodo. Para calcular la longitud de onda, sabemos que K, que es el número de onda, es igual a 2pi partido por lambda. De donde tendremos que lambda es igual a 2pi partido por K. Igual a 2pi partido, y si nos damos cuenta, la K la tenemos aquí que valdría 50. Y de esa manera nos sale que sería 0,125. Y esto, la longitud de onda se mide en metros.
Pues ya tenemos calculado la longitud de onda. Luego la velocidad de propagación, sustituyendo aquí, tendríamos que ser igual, velocidad de propagación sería igual a lambda partido por t, es decir, que sería igual a lambda, que vale 0,125 partido por t, que hemos dicho que valía 0,628, y el resultado me saldría 0,2 en metros partido por segundo, que sería la velocidad de propagación. En el segundo apartado nos dice que calculemos cuánto valdrá la velocidad de oscilación y su valor máximo. Para ello, la velocidad de oscilación sería igual a la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Lo vamos a hacer en la derivada con respecto al tiempo de la función que tenemos de la elongación, que sería 20 por el coseno de 10t menos 50x. Esto sería igual a 20 por la derivada de lo que hay dentro del coseno, que sería 10, por la derivada de la función, que sería menos seno, que es la derivada del coseno, pues ponemos menos, y ahora sería seno de 10t menos 50x. Esto, reordenándolo un poquito, me saldría que la velocidad tendría un valor de menos 200 por el seno de 10t menos 50x. Esta sería la velocidad en metros partido por segundo. Que si nos damos cuenta, el valor, eso sería la primera, la expresión, y la velocidad máxima sería cuando el coseno, o en este caso el seno, tuviese el valor máximo, que en este caso el valor máximo del seno sería más menos 1, por lo que la velocidad máxima sería más menos 200 metros partido por segundo. Ese sería el valor máximo de la velocidad. En el siguiente apartado, en el tercer apartado del apartado B, nos dice que calculemos cuál sería el valor de la aceleración, y para ello sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. En este caso sería derivada con respecto al tiempo de... y tenemos la expresión esta de menos 200 por el seno de 10t menos 50x. Hacemos la derivada de esto y sería igual a menos 200 por la derivada de lo que hay dentro de la función, que sería 10, por la derivada del seno, que sería coseno de 10t menos 50x. Luego la aceleración sería igual a menos 2000 por el coseno, y esta sería la expresión general, perdón, sería menos 50. Y esta sería la expresión general de la aceleración. Y el valor máximo de la aceleración nuevamente sería cuando en este caso el coseno valga 1, y en este caso me saldría, cuando esto valga 1, me saldría 2000, lo que sería más menos 2000 metros partido segundo cuadrado. Este sería el valor de la aceleración máxima.